Tell us, Clara, what injustices fill this little book? Or perhaps you'd prefer to keep your En el banquete de manipulations invierno del gobernador, la plata tintineaba suavemente contra la porcelana, mientras Clara Vale mantenía los ojos bajos y las manos firmes. Le habían ordenado llevar personalmente el último plato al gran comedor, no porque ese fuera normalmente su deber, sino porque Lord Wesley quería recordar a toda la casa, ante sus invitados y ante su hijo, exactamente cuál era el lugar de ella. Así que Clara cruzó el suelo brillante con una bandeja de peras azucaradas y crema de canela, mientras mangas de seda rozaban copas de cristal, caballeros empolvados hablaban de beneficios mercantiles, y damas con gargantas enjolladas la miraban como si formara parte de los muebles. Entonces Lord Wexley alzó su copa y sonrió de esa forma lisa y mortal que usan los hombres poderosos cuando quieren herir sin parecer vulgares. «Mi hijo», dijo para que toda la mesa lo oyera, «ha mostrado últimamente un interés poco común por nuestra cocina. Solo confío en que sea la sopa lo que lo encanta, y no la muchacha que la remueve». Una ola de risa recorrió la mesa. Clara no se estremeció. Al otro lado, Edward Wexley se quedó inmóvil. Su padre, animado, volvió hacia Clara una benevolencia fingida. «No confundas la amabilidad con elevación, niña. Una cocinera puede sazonar la cena de un noble. No por eso queda hecha para sentarse a su lado». Esta vez el silencio fue peor que la risa. Era el silencio de quienes esperan ver si alguien se rompe. Clara dejó la bandeja con cuidado perfecto. Luego levantó la cabeza. Su voz no fue grandiosa. Fue sencilla, firme y casi cálida, lo que volvió más pequeña la crueldad que la rodeaba. «Milord», dijo, «sé muy bien que soy cocinera. Solo espero que el trabajo honrado no sea algo que una casa deba avergonzarse de mirar». La sala se congeló. En el extremo de la mesa, Edward se levantó a medias. El rostro de Lord Wexley se oscureció. Y Clara, que se había pasado la vida fabricando calor con casi nada, comprendió que Lord Wexley no la había humillado porque ella no fuera nada. La había humillado porque empezaba a sospechar que importaba. Si te gustan las historias en que la mujer a quien intentan avergonzar se marcha con la dignidad intacta y deja una gran casa más vacía de lo que su amo imaginaba, quédate con Fuegos Quedos de España, porque la salida silenciosa de Clara de la finca Wexley empezó con un insulto en el comedor y terminó con un hijo noble aprendiendo que el amor no es rescate, sino el valor de cambiar aquello que hizo necesario el rescate. 3 meses antes, Edward Wexley reparó por primera vez en Clara Vale porque la cena salió mal. Así de pequeño fue el comienzo. La sopa estaba insípida, el faisán demasiado salado. El pan llegó tan tarde que Lord Wexley miró al mayordomo como si la tardanza fuese una traición. Edward, criado en estancias donde la comodidad aparecía antes de que nadie pensara en pedirla, sintió una curiosidad inesperada. «¿Quién prepara normalmente las bandejas de la noche?», preguntó después de cenar. El mayordomo vaciló. «Miss Vale, señor. Clara Vale. Hoy tiene fiebre». Edward debería haberlo dejado ahí. De un caballero no se esperaba que se interesara por la maquinaria de su propia comodidad. Esa era la primera regla de casas como Wexley Hall. Cuanto más alto se estaba, menos se suponía que había que ver. Pero a la mañana siguiente, con la excusa de pedir caldo para su tía, Edward entró en el pasillo trasero y descubrió la cocina en pleno movimiento. No era el lugar acogedor que había imaginado a medias desde los olores de su infancia. Era calor, vapor, cuchillos, codos, regaños, risas y la coreografía veloz de personas sin tiempo para ser elegantes. Una criada pasó corriendo con una cesta de huevos. Un muchacho dejó caer una cuchara y fue amenazado de muerte en 3 variedades afectuosas. Cerca de los hornos, alguien cantaba muy mal y 3 voces lo corregían a la vez. Junto a la ventana, Clara Vale estaba sentada envuelta en un chal, pálida pero ocupada, separando tomillo de tallos marchitos. Al verlo, intentó levantarse demasiado deprisa.
Por favor, no, dijo él enseguida. Ella quedó a medio movimiento, sin saber si la cortesía exigía ponerse en pie o la obediencia exigía quedarse sentada. Aquella vacilación lo inquietó. «Disculpadme, señor», dijo Clara. «Los caballeros no suelen venir tan lejos salvo que algo haya salido mal». «Nada ha salido terriblemente mal». «Me alivia saberlo», respondió ella. Y luego, porque ni la fiebre parecía apagarle la chispa, añadió: «Lo terriblemente mal tarda más en arreglarse antes del almuerzo». Una fregona tosió para esconder la risa. Los ojos de Clara fueron hacia ella, advertidos y divertidos a la vez. No era insolencia. Edward entendió al menos eso. La respuesta era lo bastante pequeña para pasar por humor doméstico, lo bastante prudente para no desafiarlo, y lo bastante rápida para revelar una mente que permanecía luminosa bajo presión. «Estáis enferma», dijo él, «y seguís trabajando. Si paro del todo, Mrs. Barlow tendrá que hacer mi parte después de hacer suya. Y si Mrs. Barlow se cae, señor, el imperio tendrá que comer jamón frío y arrepentirse». Esta vez incluso Mrs. Barlow, la cocinera principal, soltó una risa desde el hogar. Clara bajó los ojos, pero la boca se le curvó. Esa fue la primera verdad que Edward aprendió de ella. La alegría de Clara no era necedad, era oficio. La usaba como otra persona usaría una vela, llevando un poco de luz de un rostro cansado a otro, para que la habitación no se rindiera a la miseria. Salió de la cocina sonriendo. Al anochecer, aquella sonrisa ya lo incomodaba, porque comprendió que había disfrutado de su calor sin saber nada del coste de producirlo. Clara llevaba en Wexley Hall desde los 16 años. Venía de una callejuela cerca del taller de toneleros, donde su madre cosía remiendos hasta que los dedos se le endurecían, y su hermanito fingía que las gachas aguadas eran guiso real si Clara les inventaba suficientes especias. Clara aprendió temprano que el hambre pesaba menos cuando alguien la convertía en juego. También aprendió que un rostro luminoso podía proteger a una muchacha mejor que una queja. Así que se volvió luminosa, no vacía, luminosa. Recordaba quién prefería más cebolla en el caldo, qué criada ahorraba para zapatos de invierno, qué lacayo tenía una madre incapaz de leer sus cartas si Clara no las escribía más claras. Podía estirar un puñado de cebada hasta volverlo respetable, calmar una pelea con una broma y esconder la preocupación tan bien que otros confundían su resistencia con simpleza. Fuera de la verja del jardín, los niños pobres la conocían como la chica que a veces tenía pan. Dentro de Wexley Hall, los criados la conocían como quien podía hacer que una mala noticia sonara soportable. Lord Wexley solo la conocía como un par de manos útiles. Al principio, Edward no sabía mucho más. Empezó a encontrar motivos para pasar cerca del corredor de la cocina. Devolvió un libro al pequeño estante del cuarto de criados porque había oído que a Clara le gustaban las historias. Preguntó por el caldo de su tía 2 veces más de lo necesario. Cada vez Clara respondía con cortesía precisa y una vigilancia que él aún no comprendía. No coqueteaba con él. No lo invitaba a acercarse. Cuando él lavó los pastelillos de limón, ella dijo: «Mrs. Barlow me enseñó la receta, señor». Cuando le preguntó si disfrutaba leyendo, respondió: «Cuando las velas aguantan». Cuando él dijo que tenía talento para hacer reír a la gente, ella sonrió y contestó: «Ahorra tiempo. Una criada que ríe rompe menos platos que una que llora». Las palabras eran ligeras. La verdad bajo ellas no. Edward empezó a notar la distancia que ella conservaba. Primero le pinchó el orgullo. Después, lentamente, lo educó. Un caballero podía disfrutar del ingenio de una criada y llamarlo inofensivo. La criada debía sobrevivir a la interpretación que la casa hiciera de ello. El primer giro llegó con unas natillas rotas. Una bandeja destinada a la visita de Lady Ashcombe se vino abajo cuando cedió una clavija del estante. La cocina cayó en el silencio particular de quienes calculan culpas. Mrs. Barlow palideció. El administrador ya venía de camino. No había tiempo para rehacer el plato. Clara,
Aún más delgada por la fiebre, miró los restos una sola vez y vio una palmada. «Nadie ha muerto», dijo alegremente. «Eso nos pone por delante de la mayoría de las tragedias». Luego se movió. Envió a una criada por crema, a otra por cerezas en conserva. Ordenó al muchacho traer copas pequeñas de la despensa. Recuperó las natillas intactas. Las mezcló con especias, fruta y almendra triturada, y convirtió el desastre en una bandeja de dulces en capas tan elegantes que Lady Ashcombe preguntó luego si los franceses tenían un nombre para ellos. Desde el aparador, Clara respondió: «Estoy segura de que sí, milady. Los franceses son generosos con los nombres». Los invitados rieron. Lord Wexley no lo notó. Edward sí. Vio no solo ingenio, sino mando. Clara sabía leer una sala, asignar trabajo sin herir orgullos, disfrazar la escasez, rescatar la dignidad y hacer que todos sintieran que el rescate había sido fácil. Aquella noche él dijo, con demasiada ligereza: «Sois distinta de cualquier criada que he conocido». La sonrisa de Clara permaneció, pero algo se cerró detrás. «Eso está dicho con bondad, señor. ¿Pero no se oye con bondad?». Ella vaciló. «Hace que los demás parezcan más fáciles de olvidar». Edward no tuvo respuesta. Ella lo rescató de su propia vergüenza con una pequeña reverencia y desapareció por el pasillo. Él se quedó allí mucho después de que ella se fuera, entendiendo que la admiración también podía ser condescendencia si exigía que una mujer fuese excepcional antes de verla humana. El segundo giro llegó en la verja del jardín. Edward vio a Clara pasar paquetes envueltos por la reja suelta a 3 niños del pueblo. No los repartía como benefactora. Se agachó. Escuchó la queja solemne de un niño sobre una cabra, rió y le dijo que cualquier cabra lo bastante lista para robar ropa debería aprender al menos a doblarla. Los niños soltaron risitas. Luego uno preguntó si el pelirrojo podía recibir un poco más porque su madre estaba enferma. El rostro de Clara se suavizó. «Dile a Tom que puse un poco de miel en ese. Pero si se lo cuenta a alguien, negaré haber sido tan extravagante». El niño prometió con gran seriedad. Cuando Clara se volvió y encontró a Edward observando, la risa la abandonó, aunque no del todo la luz. «Pagaré lo que se haya tomado, señor». «No he venido a acusaros». «No, señor. Pero la acusación y el castigo no siempre esperan a ser presentados antes de llegar». Fue lo más audaz que le había dicho, y aún así venía cuidadosamente envuelto. Él miró la verja. «¿Cuánto tiempo lleváis alimentándolos?». «Cuando hay suficiente». «¿Y cuando no lo hay?». «Entonces hago que lo poco parezca más convincente». Aquello casi lo hizo sonreír. Luego vio cómo ella apretaba el paño vacío. «¿Mi padre lo sabe?». «Si vuestro padre lo sabe, es robo. Si no lo sabe, es desperdicio que caminó en la dirección correcta». Edward oyó aquella frase como se oye girar una llave en una cerradura. Desperdicio que caminó en la dirección correcta. Aquella noche no pudo cenar cómodamente. La mesa parecía demasiado brillante, los platos demasiado llenos, los criados demasiado expertos en volverse invisibles. Empezó a hacer preguntas, no grandes al principio, pequeñas. ¿Cuánto pan se tiraba tras una cena? ¿Quién aprobaba las compras de cocina? ¿Por qué los niños del pueblo se reunían cerca del camino trasero? ¿Por qué el administrador multaba a una criada por vajilla rota cuando el estante flojo se había reportado 2 veces? En Wexley Hall, las preguntas eran más peligrosas que las acusaciones porque sugerían que alguien podía empezar a contar. El tercer giro llegó cuando Edward intentó ayudarla mal. Había visto a los niños en la verja, había visto la libreta, y empezó, con la seriedad de un hombre nuevo en la incomodidad, a creer que querer reparar un daño era casi lo mismo que repararlo. Así que una tarde envió a la cocina una cesta de comida con instrucciones de repartirla más allá del muro. Era una cesta generosa, pan blanco, ave fría, manzanas, queso
incluso un tarrito de conserva de la despensa superior. Imaginó que Clara se alegraría. En cambio, ella apareció en el pasillo lateral cargando la cesta de vuelta entre los brazos. Tenía el rostro amable, demasiado amable. ¿Hay algo inadecuado?, preguntó Edward. No, señor, es comida muy adecuada. Entonces, ¿por qué la devolvéis? Porque todos la vieron venir de vos. Él no entendió de inmediato. Clara dejó la cesta con cuidado, como si la comida no tuviera culpa de nada. Si la saco yo, los niños se convierten en vuestra caridad en lugar de personas que necesitaban cena. Los criados sabrán que tomé vuestra orden. Mr. Pike sabrá que estáis implicado. Vuestro padre sabrá que me he vuelto el camino por el cual su hijo envía comida fuera de la casa. Edward sintió el primer calor de la vergüenza. Solo quería ayudar. Lo sé. Su voz se suavizó, y por eso la corrección fue más difícil de esquivar. Por eso la devolví en silencio. Él miró la cesta. Entonces, ¿qué debía hacer? ¿Preguntar antes de actuar? Era tan simple que no tenía defensa. Clara debió ver que el golpe había dado porque un destello de humor volvió a sus ojos. Además, nunca enviéis pan blanco a niños que deben esconder comida bajo los abrigos. Deja migas como una confesión. A pesar de sí mismo, Edward rió una vez. Entonces entendió que ella le había dado misericordia dentro del reproche. No solo le había dicho que estaba equivocado, le había enseñado cómo no volver a equivocarse de la misma forma. Desde ese día, la atención de Edward cambió de forma. Dejó de organizar bondad desde arriba y empezó a aprender las rutas por donde se movía la vida real. Clara le mostró qué sobras podían salir sin ser notadas, qué familias necesitaban caldo en vez de pan, qué criados ya corrían riesgos y qué riesgos le correspondía a ella rechazar. No lo hizo sentir noble por escuchar. Hizo de escuchar el precio mínimo de entrada. Ahí su afecto dejó de ser cómodo. El afecto cómodo admira. El afecto serio acepta ser corregido. Clara aún no sabía que Edward había empezado a contar. Ella ya llevaba su propia libretita. No era un diario. Clara no confiaba al papel sus sentimientos. Era una libreta estrecha cosida con hilo marrón, escondida dentro de un cubo de harina que nadie limpiaba a fondo porque todos temían a los gorgojos. En ella apuntaba qué comida se tiraba, qué familias recibían paquetes, qué criados perdían salario por multas y qué reparaciones de cocina se habían pedido y jamás atendido. No escribía esas cosas porque soñara con justicia dramática. Las escribía porque los números son más difíciles de intimidar que la memoria. Si culpaban a Mrs. Barlow por el desperdicio, Clara podía mostrar qué se había pedido de verdad. Si multaban 2 veces a una criada por el mismo cuenco astillado, Clara podía recordarlo. Si un niño llegaba con hambre 3 noches seguidas, Clara podía marcar qué casa tenía fiebre. Era un libro pequeño. También era la primera prueba de que Clara veía Wexley Hall con más claridad que su amo. Edward encontró la libreta por accidente después de que por fin repararan el estante de la cocina. Un carpintero movió el cubo de harina. El librito resbaló tras un saco. Edward, que pasaba con un mensaje para Mrs. Barlow, lo recogió antes de entender qué era. Clara lo vio en su mano. Por primera vez desde que la conocía, el miedo verdadero cruzó su rostro. «Por favor», dijo. La palabra le quitó todos los bordes ingeniosos a la habitación. Edward bajó la mirada a la página abierta. Pan tirado tras la cena del gobernador, 6 hogazas, 2 útiles para la verja. Molly multada por plato roto, aunque el estante fue reportado flojo el martes. La madre de Tom con fiebre otra vez. Miel, si es posible. El administrador redujo el carbón de cocina en un saco. Mal humo, hornos lentos.
Cerró el libro al instante. «Lo siento». Clara extendió la mano. «No está hecho para causar problemas». «No», dijo Edward despacio. «Está hecho porque los problemas ya existen». Ella estudió su rostro. Él le devolvió el libro. Aquello importó más que cualquier cumplido que le hubiera hecho. Pero alguien más había visto el intercambio. Mr. Pike, el administrador, un hombre delgado de ojos húmedos y talento para sobrevivir pegándose a crueldades más fuertes, informó a Lord Wexley antes de la cena. Al día siguiente, Lord Wexley citó a Pike, revisó las cuentas de cocina e hizo 3 preguntas tranquilas. ¿Cuánto tiempo llevaba saliendo comida de la finca? ¿Cuánto tiempo llevaba Edward preguntando por multas y salarios? ¿Y qué había escrito exactamente la cocinera? Lord Wexley observó antes de actuar. Eso importaba. Un hombre menor habría explotado al primer rumor. Lord Wexley no era menor en ese sentido. Entendía las casas como los generales entienden las rutas de suministro. Sabía que una influencia no se aplasta hasta localizar su fuente. Durante 2 semanas vigiló. Vio a Edward preguntar por qué se había reducido el carbón de cocina. Lo vio pedir copias de cuentas de reparación de arrendatarios bajo el pretexto inocente de aprender administración. Lo vio llamar a Mrs. Barlow por su nombre. Vio a Clara bajar los ojos cada vez que Edward pasaba y notó que aquello no era exactamente sumisión, sino cautela. Luego Pike le habló de la pequeña libreta marrón. Solo entonces Lord Wexley escogió el banquete. La crueldad no fue impulso, fue diseño. Lord Wexley comprendía que lo peligroso no era el pan robado, era la influencia. Clara Vale, una cocinera con harina en las mangas y una libreta marrón, había empezado a crear una verdad rival. Eso era intolerable. No temía que Clara pudiera acusarlo en un tribunal. No podía. La libreta de una criada habría sido objeto de burla en cualquier sala respetable si aparecía sola. Temía algo más sutil y por tanto más peligroso. Había hecho curioso a Edward. Le había enseñado a mirar a los criados como testigos en lugar de muebles. Había hecho visibles el desperdicio, el hambre y el castigo dentro de una casa cuya elegancia dependía de que esas cosas siguieran sin nombre. Así que escribió 4 líneas y ordenó el ataque. Primero, separar a la muchacha de Edward. Segundo, advertir a los criados. Tercero, obligar a Edward a obedecer en público. Cuarto, envenenar la credibilidad de Clara. Si más tarde hablaba de desperdicio, multas, reparaciones ignoradas o niños hambrientos, la historia ya estaría preparada contra ella. No sería Clara Vale, cuidadosa guardiana de números. Sería la cocinera que se volvió vanidosa porque un caballero le sonrió. Esa fue la verdadera crueldad del plan. No pretendía solo herir a Clara. Pretendía volver su dolor inútil como prueba. Por eso eligió el banquete. Por eso el insulto fue pulido y no gritado. Por eso la risa importó. Por eso Edward se levantó demasiado tarde. Después de la respuesta de Clara, Lord Wexley la despidió con una cortesía tan fría que las velas padecieron encogerse. Edward la siguió, pero el pasillo de servicio ya estaba vacío. En ese momento solo entendió la primera herida. Más tarde comprendería las otras. Su silencio, aunque breve, había sido parte del arma. Su vacilación había sido colocada bajo los candelabros para que todos la vieran. Al amanecer, Clara se marchó. Llevó 2 vestidos, sus salarios, el libro de oraciones agrietado de su madre y la pequeña libreta marrón. No dejó nada a Edward, porque cualquier palabra escrita para él habría sido desarmada por la esperanza. La esperanza era peligrosa. La esperanza hacía que una muchacha esperara junto a las ventanas. Clara tenía niños que alimentar y no tiempo para convertirse en recuerdo trágico dentro de la educación moral de un noble. Fue a Miller's Crossing, donde su prima viuda Ruth tenía una cabaña con el techo goteando en 2 sitios
y una risa lo bastante fuerte para asustar a la lluvia. Allí Clara se volvió más luminosa, no más triste. No porque la partida no doliera, sino porque, fuera de Wexley Hall, su alegría ya no tenía que doblarse alrededor del miedo. Organizó un caldero compartido cerca de la capilla. Preparó tortas de cebada con cebolla y pimienta para que los niños dejaran de llamarlas ruedas de castigo. Enseñó a las niñas a medir harina con la mano cuando no había balanza. Negoció con esposas de pescadores sobras a cambio de remiendos. Rebautizó la sopa aguada como caldo de tormenta en días de lluvia y caldo de capitán cuando el pequeño Tom se negaba a comer sin ascenso. La gente vino primero por comida, luego por consejo, luego porque Clara tenía una manera de hacer que la necesidad pareciera menos vergonzosa. Cuando Edward la encontró 3 semanas después, ella estaba junto a una olla de hierro, con humo en el pelo y un niño a cada lado discutiendo si las zanahorias eran más nobles que los nabos. «Los nabos son más humildes», declaró Clara, lo cual significa que sobreviven a más sermones. Los niños chillaron de risa. Entonces vio a Edward. La risa no desapareció de su rostro. Solo dio un paso atrás y cruzó las manos. «No deberíais estar aquí, señor». «Lo sé. El barro arruinará vuestras botas». «Ya lo ha hecho». «Eso es descuidado. Las buenas botas se desperdician en entradas dramáticas». Por un segundo, él casi rió. Luego entendió que su humor les estaba dando a ambos un lugar seguro donde pararse. «He venido a disculparme», dijo. «¿Por vuestro padre?» «Primero por mí». Aquello cambió el aire. Clara mandó a los niños con Ruth y se volvió hacia él. Edward no habló de amor. Todavía no. Había aprendido al menos eso. «Creí que fijarme en vos era bondad», dijo. «No entendí que mi atención podía poneros en peligro. Creí que admirar vuestro valor me hacía distinto de mi padre. Pero dejé que el coste cayera sobre vos mientras yo permanecía a salvo en su apellido». Clara lo miró con ojos cuidadosos. «Eso se acerca más a la verdad». «No basta». «No». Su acuerdo dolió. Su justicia dolió más. Edward empezó a volver a Miller's Crossing, pero Clara no permitió que la aldea hiciera un romance demasiado pronto. Volvió al día siguiente. Clara no salió a verlo. Ruth le puso un saco de cebollas en los brazos y señaló el almacén. «Si vais a parecer trágico, hacedlo cargando algo». Así que cargó cebollas. Volvió al día siguiente y le dieron una bisagra rota. La reparó mal. Luego la reparó otra vez bajo las instrucciones de un niño de 12 años con más experiencia práctica que él. Clara pasó 2 veces y solo dijo: «Buenas tardes, señor». En la 4ª visita ayudó a descargar cebada. En la 5ª lo echaron porque Clara dijo que el pueblo no existía para hospedar su arrepentimiento. En la 6ª llegó sin preguntar por ella y pasó la mañana copiando cuentas para Ruth, cuya vista se nublaba sobre los números pequeños. Ese fue el primer día en que Clara lo observó sin apartar la mirada de inmediato. El romance no avanzó en línea limpia, se detenía, los avergonzaba. Retrocedía cada vez que Edward esperaba gratitud y avanzaba cuando se olvidaba de sí mismo el tiempo suficiente para ser útil. Edward aprendió que ser perdonado no era un evento, era clima. Uno vive bajo él con paciencia y no ordena al cielo. «Si venís», le dijo Clara al fin, «venid con manos». Y él vino. La primera semana cargó sacos de grano y descubrió que el orgullo servía de poco contra una costura rota en el hombro. La segunda cortó leña tan mal que Ruth le quitó el hacha y le dijo que la nobleza claramente no cualificaba para la violencia contra troncos. La tercera se sentó con Clara sobre su libreta y la comparó con copias de las cuentas de la finca de su padre. Ahí el afecto se volvió algo más fuerte. Edward vio a Clara completa, alegre con los niños, afilada con comerciantes deshonestos, tierna con los enfermos,
impaciente con el desperdicio, graciosa cuando estaba cansada y ferozmente decidida a no dejar que la pobreza arrebatara a la gente modales, gusto o elección. Y Clara vio a Edward cambiar de formas que ninguna declaración de banquete podía falsificar. Dejó de intentar impresionarla. Empezó a preguntar qué hacía falta. Aprendió a esperar respuestas de mujeres a las que su clase le había enseñado a mandar. Corrigió una cuenta de arrendatario sin anunciarse como salvador. Volvió después de que Lord Wexley enviara aviso de que cualquier asociación con la aldea pondría en peligro su herencia. Volvió después de que Beatrice Dunning, con inteligencia fría, lo liberara de su arreglo diciendo que prefería no casarse con un hombre todavía en construcción. La confianza no llegó de golpe. Se acumuló como harina en un cuenco. Una pregunta antes de actuar. Una deuda pagada en silencio. Un error admitido sin obligarla a consolarlo. Una noche, Edward llevó a Clara las copias de los libros de la finca. Tenía el rostro pálido. «Mi padre ha retrasado reparaciones en 3 filas de casas de arrendatarios», dijo. «Las familias piden prestado a Pike. Pike anota la deuda con interés. Luego mi padre descuenta rentas atrasadas de los salarios. Nunca se recuperan». Clara guardó silencio. Edward miró la pequeña libreta marrón sobre la mesa. «Tus notas de cocina fueron el primer hilo. Esto es la tela». Ahí estaba el daño más profundo bajo el insulto. Lord Wexley no solo se había burlado de la pobreza, la había organizado para que le fuera útil. El descubrimiento no volvió triunfal a Clara. La volvió muy quieta. «¿Cuántos?», preguntó. Edward tragó. «Bastantes». Bastantes es lo que la gente dice cuando los números la harían responsable. Él volvió a abrir el libro. Contaron. A la luz de las velas, entre ira y agotamiento, contaron familias, rentas, reparaciones, multas, deudas, sacos de grano, barriles de harina e inviernos hechos más duros porque la dificultad servía a un sistema. Sus manos no se tocaron a menudo. Sus mentes sí. Ahí se hizo real el romance. No en el rescate, en mirar juntos. Cuando Edward enfrentó por fin a Lord Wexley, lo hizo en el estudio con los libros de la finca abiertos. «No me casaré con Miss Dunning», dijo, «y no heredaré preservando esto». Lord Wexley miró los libros y entendió al instante. Era demasiado inteligente para no hacerlo. «Esa cocinera te ha enseñado a despreciar tu propia sangre». «No», respondió Edward. «Me enseñó a leer lo que mi sangre hacía». «¿Tirarías tu nombre por una muchacha que robaba sobras?» «Tiraría cualquier nombre que necesite niños hambrientos para sentirse alto». Por primera vez, la compostura de Lord Wexley se agrietó. No con ruido, sino en la tensión alrededor de su boca. Había esperado deseo. Había esperado rebeldía. No había esperado pruebas. Las pruebas eran más difíciles de ridiculizar. Así que atacó la fuente. Una criada con una libreta. Un hijo sentimental. Un pueblo ansioso por culpar a sus superiores. ¿Imaginas que esto es justicia porque eres lo bastante joven para confundir apetito con conciencia? Edward cerró el libro. No. Yo confundí obediencia con honor. Se acabó. Salió del estudio sin la bendición de su padre y sin certeza alguna de herencia. Cuando volvió a Miller's Crossing, no pidió a Clara que celebrara lo que había perdido. Eso importó. Caminaron más allá del atrio de la capilla, donde la hierba del pantano se movía con el viento y el aire olía a agua fría. «He rechazado el matrimonio», dijo él. «He cuestionado las cuentas. No sé qué me dejará». Clara lo miró. «¿Y qué queréis de mí?» «La oportunidad de ganarme un lugar a vuestro lado». Ganarse es una palabra pesada. La digo con peso. Ella sonrió apenas, porque sonaba tan solemne que hasta el pantano parecía a punto de recibir un sermón. Luego la sonrisa se suavizó. «Os amé antes de confiar en vos», dijo.
Fue inconveniente. A pesar de todo, la boca de Edward se elevó. ¿Solo inconveniente? Costoso, corrigió ella. La esperanza siempre lo es cuando una tiene poco. No quiero ser vuestra esperanza si esperanza significa esperar a que yo sea valiente solo en emergencias. Bien, dijo Clara. No tengo uso para el valor de emergencia. Se echa a perder rápido. El humor entre ellos hizo soportable la verdad. Luego Clara se puso seria. Si estoy con vos, Edward, no subiré a vuestra vida. No seré adorno de vuestra conciencia. Construimos otra vida, o no construimos nada. Él miró sus manos. Las manos que su padre había intentado volver vergonzosas. Las manos que alimentaban niños, llevaban cuentas, amasaban pan y sostenían habitaciones enteras. Otra vida, dijo. Solo entonces ella tomó su mano. Su matrimonio en primavera fue pequeño, práctico y lleno de más risas de las que la sociedad habría esperado de un escándalo. Ruth lloró tan fuerte durante los votos que Clara amenazó con cobrarle por regar el suelo de la capilla. El pequeño Tom llevó los zapatos en los pies equivocados e insistió en que era estrategia. La tía viuda de Edward llegó con lino, monedas y la seca observación de que casarse por carácter era lo bastante poco elegante para resultar interesante. Lord Wexley no asistió. Pero el mundo que había construido ya empezaba a moverse. Edward usó los fondos que conservaba para apoyar las cocinas compartidas de Clara. Su tía ayudó a comprar un horno adecuado. Clara enseñó a las mujeres del pueblo no solo a cocinar, sino a llevar cuentas que ningún administrador pudiera torcer con facilidad. La pequeña libreta marrón se convirtió en muchas libretas, limpias, tercas e imposibles de desechar como chisme. Cuando la fiebre golpeó 2 filas de arrendatarios aquel otoño, el sistema de Clara de agua limpia, grano almacenado y caldo compartido mantuvo vivas a las familias. Edward abrió antiguos graneros pese a las objeciones del administrador de su padre. Beatrice Dunning, ya prometida a otro y al parecer divertida por la competencia donde quiera que la encontrara, envió alubias secas con una nota. Para la mujer práctica que entiende que la civilización empieza con la cena. Lord Wexley resistió hasta que los números lo acorralaron. Menos muertes, menos fugas, rentas más estables, menos robos, más lealtad de la que el miedo jamás había comprado. Finalmente llegó al horno que Clara había construido, más envejecido que antes, con el orgullo reducido no por sentimentalismo, sino por aritmética. «Estoy dispuesto a apoyar las cocinas», dijo. Clara se limpió la harina de las manos. Su sonrisa fue agradable, casi soleada. ¿Regularmente? Él parpadeó. ¿Perdón? Una donación única es gratitud representada para testigos. El apoyo regular es política. ¿Qué ofrecéis, milord? Edward apartó la vista para que su padre no lo viera sonreír. Lord Wexley miró a la mujer a quien una vez había intentado reducir ante una mesa de banquete. Luego inclinó lentamente la cabeza. Apoyo regular. Y las mujeres que dirigen las cocinas deciden qué se necesita. Una pausa. Otro sentimiento. No era redención. Clara no lo confundió con eso. Era influencia dirigida hacia la misericordia. Eso bastaba para una mañana. La vida que Clara y Edward construyeron no fue rica a la antigua manera. Fue más rica. Una casa modesta cerca de Miller's Crossing, macizos de hierbas junto a la puerta, humo en invierno, una mesa donde los niños discutían sobre nabos, las viudas corregían cuentas y Edward aprendió que la dignidad de un hogar podía medirse por si a los cansados se les permitía sentarse. Clara siguió siendo alegre, no porque la vida se hubiera vuelto fácil, sino porque la alegría, en sus manos, siempre había sido una herramienta de trabajo. La usaba para sazonar sopas pobres, suavizar malas noticias, enseñar sumas a las niñas sin asustarlas y recordar a Edward, cuando se ponía demasiado grave, que una conciencia no necesita vestirse de negro todos los días para demostrar sinceridad. Años después,
él aún recordaría el banquete en que su padre intentó mostrar a Clara su lugar, allí donde los niños hambrientos recibían comida, donde las mujeres asustadas aprendían a llevar registros, donde el trabajo honrado no se escondía, donde el amor no levantaba a una mujer como premio, sino que permanecía a su lado el tiempo suficiente para construir. Si hay una lección en la historia de Clara, es esta. Una mujer puede nacer pobre y aún así poseer un corazón más noble que cualquier apellido heredado. Y si hay justicia en ella, es esta. La casa que intentó avergonzar sus manos aprendió demasiado tarde que esas manos ya habían empezado a rehacer el mundo bajo sus cimientos.